El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, un suceso que nos cuenta Mateo, que lo conocemos todos, en donde el verso 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hasta aquí el texto que vamos a analizar y hablar un poquito en esta noche. Las tormentas de la vida nos alcanzan a todos, ¿verdad? Durante este año estoy seguro que todos los aquí presentes han atravesado alguna tormenta, al menos una vez en este año. Y no importa cuán firme sea nuestra fe, no pasa por allí. Hay momentos en los que el miedo aparece sin pedir permiso. Pero en los versículos que hemos leído en esta noche, vemos a Jesús caminando hacia sus discípulos en medio del mar, enseñándonos con esto a nosotros que superar el miedo no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra confianza en Él. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De nuestra confianza en Él. No depende de nuestras fuerzas. Y que aún en las aguas turbulentas de la vida, su presencia transforma la tormenta, no importa qué tan grande sea esta, transforma la tormenta en oportunidad. Oportunidad para crecer en fe, oportunidad para experimentar la paz verdadera del Señor. Y este relato no es solo un milagro asombroso, para nosotros es una lección de vida en esta noche. Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros que cuando lo obedecemos, cuando confiamos en su tiempo y mantenemos nuestra mirada en Él, podemos caminar incluso sobre aquello que normalmente nos haría hundir. En el versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Jesús manda a sus discípulos a subirse a la barca, a adelantarse, ir hacia la otra orilla. Jesús lo hace sabiendo que se enfrentarán a un viento contrario. Jesús sabía de que los iba a zarandear el viento fuerte en medio de la mar, pero los manda. Y esto nos enseña que obedecer a Jesús no significa estar exentos de pruebas, sino que estamos dentro del plan perfecto de Dios. Muchas veces yo he escuchado a hermanos, no de aquí, de cualquier otro lado, a decir que yo soy obediente, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué sufro lo que sufro? ¿Por qué las cosas no me salen como las tengo planeadas?
Esto, ¿sabes?, nos dice que no estamos exentos de las pruebas. Vos no estás exento de las pruebas. Vas a seguir durante todo el año 2026 teniendo pruebas, pasando tormentas, soportando vientos fuertes. Pero si estás dentro del plan perfecto de Dios, esas pruebas simplemente serán una experiencia como testimonio para contar. Y como nos recuerda Proverbios 3, 5, 6, en donde podemos leer: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, dice la versión Reina Valera. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas, tus veredas. Dios no envía al desorden sobre tu vida. A veces el desorden es producto de nosotros mismos. Dios no envía al desorden sobre tu vida para que te la complique. Dios envía siempre con propósito las cosas que llegan a tu vida. Aún lo más feo que uno puede estar pasando quizás tiene un propósito. Y lo que parece oposición, como el viento en el medio de la mar, en la barca con los discípulos, muchas veces es preparación para conocerlo más profundamente, para saber realmente quién es Dios. En el versículo 25, Jesús aparece. Dice: a la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. La versión Reina Valera dice: más a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, esto está sucediendo entre las 3 y las 6 de la madrugada. El momento más oscuro, el momento más agotador, en donde el cansancio se puede llegar a vencer, justo cuando parecía que la ayuda no llegaría, que estaban zozobrando en esa barca en el medio del lago, en el medio del mar. Este detalle es crucial, porque Dios no está limitado por nuestro reloj. Dios no está limitado por nuestro tiempo. Si Él se mueve en su tiempo perfecto, como todo lo que es el Señor, sabemos que Dios es un Dios perfecto, así que su tiempo también es perfecto. Y siempre es el mejor tiempo para nuestra fe. Como lo afirma el Salmo 46.1, cuando dice el salmista que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. En los momentos difíciles, mi amado, mi amada, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es quien pone la mano para que vos te agarres de ella y no te hundas. Jesús no se apresura, pero tampoco se retrasa. Llega cuando su presencia tendrá mayor impacto en nuestro corazón, ni antes ni después. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿cuándo comienza el miedo? ¿Cuándo comienza el miedo? ¿Cuándo comienza tu miedo? Y la respuesta a esta pregunta es que el miedo comienza cuando quitamos la mirada de Jesús, como lo hizo Pedro. Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Verso 28. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. ¿Alguno intentó caminar sobre el agua alguna vez? No se puede, ¿no? No importa cuán delgadito y livianito sea, te vas a hundir igual. Pero en el versículo 30 dice que al sentir el viento fuerte, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y este momento revela una verdad espiritual. Una verdad espiritual profunda para nosotros en esta noche. Y esta verdad es que mientras nuestra mirada esté en Jesús, podemos avanzar aún en condiciones imposibles. Cuando todo parece que está en contra, que no hay ninguna posibilidad de avanzar nada, cuando vos tenés la mirada puesta en Jesús, vas a poder avanzar.
aunque las condiciones sean imposibles. Pero cuando nos enfocamos en el entorno, como lo hizo Pedro, viento fuerte, olas que se levantaban, el miedo gana terreno. Y en ese momento es cuando Jesús extiende la mano, lo toma a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no lo deja hundirse. Así actúa con nosotros también. En Isaías 41:10 se nos recuerda cuando el profeta dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. ¿Con qué? Con la diestra victoriosa. La diestra del Señor es nuestra victoria. La fe no es ausencia de miedo. Es decir, mirar a Cristo aun cuando el miedo está presente. Porque vas a tener miedo, es algo natural en todo ser humano. Pero ese miedo se convierte en fortaleza cuando uno mira a Jesucristo. Porque su presencia transforma tu tormenta en paz. Amén. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento, dice el texto, se calma. Verso 32, cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y debemos entender de esto que la tormenta no cesó porque Pedro fue valiente. La tormenta cesó porque Jesús entró en la situación. Y esto nos enseña que la verdadera paz no viene cuando las circunstancias cambian. La verdadera paz viene cuando reconocemos que Jesucristo está con nosotros. Es algo que debemos aprender. En el verso 33 los discípulos responden adorando. La historia tiene un buen final, porque ellos dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y esa es la meta. Tiene que ser nuestra meta, que cada tormenta que enfrentemos con fe termine en una revelación más profunda de quién es nuestro Salvador. Que cada tormenta que atravieses te haga conocer más a Jesucristo. Así que no le esquives a las tormentas. Las tormentas hay que surcarlas, hay que pasarlas, porque después de la tormenta viene la calma. Y en esa paz es en donde uno dice: he conocido algo más de nuestro Señor. Amén. Para terminar entonces en esta noche, superar el miedo no es negar que existe. Superar el miedo significa reconocer de que podemos llegar a tener miedo, pero que hay algo que se llama Jesucristo, que está siempre con su diestra para rescatarnos. Es tomar la decisión diaria de confiar más en Jesús que en nuestras emociones. A veces estamos con nuestra mente más centralizada en lo que uno siente que en lo que uno sabe que debe confiar en Jesús. Y si hoy estás en medio de una tormenta, recordad que Él está más cerca de lo que te imaginas. Él está en ti, a través del Espíritu Santo. Y está a tu lado para rescatarte como lo hizo con Pedro. Y si, como Pedro, empezás a hundirte, solo clama a Dios, dile: Señor, sálvame, como lo hizo Él allí en el verso 30. Experimentarás de esta manera que su mano nunca llega tarde. Su brazo victorioso, su diestra victoriosa siempre está a tiempo. Amén.